Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 y su líder el único que llevaba traje de baño. Los 4 ceñudos y fieros, tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo al avanzar con sigilio a la saga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente en el chillido del vienteveo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas o en el cascabaleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara a las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los 5 a gatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verde, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miriada de culebras negras, y sonreía. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Cotidiana Podcast, un espacio para hablar de autoras, divagar y quejarnos de variados acontecimientos. Llevo una constancia bastante decadente este último tiempo y este par de semanas que han pasado, la verdad que han sido rarillas, un poco tristes, con momentos de extrema felicidad y euforia y otros como muy bajoneados. Y es que no ha pasado nada en particular, nada demasiado significativo, aunque lo mismo de siempre, yo creo, para todos y todas. Tener que lidiar con relaciones humanas de todo tipo es tan bueno, tan bacán y tan rico, y a veces es súper frustrante, la verdad. Y como he estado así como de mal rollo, enojada y triste, me parece que es un excelente momento para hacer catarsis y finalmente hablar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que es lo que acabamos de escuchar en la entradilla de este capítulo. Te acabo de leer parte del primer capítulo de Temporada de Huracanes. Me salté descaradamente un poco para no hacerlo tan largo, a pesar de que el primer capítulo es súper cortito porque es 1 página y media, pero ya nos posiciona en la historia. Así que estoy súper contenta de finalmente hablar de este libro, contarles que acabo de salir de una lectura de poesía del coloquio de poesía y filosofía que organiza Fondo de Cultura de México, la editorial. La verdad es que estuvo muy bonita. Estoy un poco cansada, pero también estoy entusiasmada. Entonces, como estaba así como entusiasmada y ya tenía más o menos escrito lo que quería hablar hoy día en el podcast, decidí grabar ahora ya y aprovechar mi entusiasmo, o al menos dejar grabada la mitad y mañana el resto, pero ya no quería seguir dándome vueltas y quería hablar de este libro porque la verdad es que es súper interesante, está súper cargado. Yo creo que después de leer este libro hay que hacerse un saumerio sí o sí, así que partieron a prender una ramita de salvia o de palo santo porque hoy vamos a hablar de este libro. Yo lo leí el año pasado, 2022, y este libro es la obra maestra hasta ahora de la escritora mexicana Fernanda Melchor, y no me había dado cuenta, pero es el segundo capítulo consecutivo que hablo de autoras mexicanas, porque la última vez hablé de Guadalupe Nettel y bueno, ahora lo haremos de Fernanda Melchor. Y bueno, para darles un poquito de biografía, contarles que Fernanda Melchor nació un 3 de junio en 1982 en Veracruz, México. Es Géminis, va a estar de cumpleaños dentro de poco. Géminis es el signo de la comunicación, así que no me extraña que haya escrito un libro tan despampanante e increíble.
Ella es periodista de profesión, tiene un máster en estética y arte por la Universidad Autónoma de Puebla. En el año 2019 recibió el Premio Internacional de Literatura que entrega anualmente la Casa de las Culturas del Mundo, solamente por nombrar uno de los varios galardones que esta autora ha recibido. Y Temporada de Huracanes es posiblemente su obra más reconocida. Aunque se publicó en el 2017, da la impresión de que en los últimos 2 años sobre todo, el libro ha agarrado un vuelo impresionante. Yo la verdad es que he escuchado reviews de este libro en bastantes canales de YouTube, otras personas también lo han leído y nada, me llegó a mí como regalito. Yo la verdad es que las recomendaciones las vi después de haber leído el libro, porque como digo, ya fue un regalo y no lo había pedido yo, fue un acierto, un completo acierto de Alex para regalarme. Para ponerles un poco a tono con la historia, esta novela gira en torno a un asesinato como principal acontecimiento. De hecho, comienza con el hallazgo del cadáver. Como acabamos de escuchar en este primer capítulo, unos adolescentes encuentran el cuerpo de una mujer en el canal del pueblo La Matosa, que es donde se va a desarrollar la historia. En La Matosa. Es el cadáver de la bruja, la gran protagonista de esta novela. La bruja es un personaje que en un principio de la historia es llamada la bruja chica, ya que cuando vivía con su madre la llamaban la bruja chica porque era como la bruja junior. Su madre era conocida en el pueblo por ser una hechicera, una artífice de magias varias, a la que acudían las mujeres de la Matosa. La descueraban por detrás hablando mal de ella, pero luego acudían a ella en busca de todo tipo de remedios, amarres, hechizos, milagros, agüita de calzón, como decimos en Chile, buscando solución para sus problemas familiares, amorosos o de salud. Y bueno, cuando muere la bruja madre, este título de la bruja pasa entonces a su hija, una mujer que vive completamente sola en la misma casa de su madre. Alrededor de ella, es decir, alrededor de la casa y de la propia bruja, se va a ir construyendo un relato o una especie de relato de terror. Se dice en el pueblo que en su casa abunda la droga, que se hacen orgías, que se invoca al diablo, que se bebe, que se folla de forma descontrolada. La casa de la bruja no solo es el espacio del terror, sino también es el espacio de lo prohibido. Se transforma en una especie de burdel, donde la bruja satisface sus deseos sexuales, entrega dinero, entrega comida, bebida, drogas a los muchachos del pueblo, y bueno, todo este tipo de leyendas que se van tejiendo en torno a su figura y a su comportamiento endemoniado. A lo largo del relato no vamos a esperar descansos ni pausas, ni menos una bajada de intensidad, porque esta novela es vertiginosa con todas sus letras. Casi no tiene puntos, está poblada de jergas mexicanas y de groserías varias, y esto no la hace ni menos rica ni menos poética, todo lo contrario, es como un hervidero de palabras que nos va cosiendo un novelón que se va moviendo entre varios temas complejos como son la homofobia, el narcotráfico, la violencia extrema y la precarización, por no decir también los temas mágicos relacionados a la brujería y al terror. Y desde mi punto de vista, Fernanda Melchor se ha dado un lujo que yo creo que pocos escritores y escritoras se lo dan de forma exitosa, que ha creado un libro que apuesta muy alto, con una honestidad brutal, para nada encantadora, para nada romántica. No hay idealismos en este libro, sí hay muchas fantasías, creo yo.
Y como he dicho anteriormente, no hay descansos. Por lo mismo, cuando yo lo empecé, a mí me costó mucho avanzar. Habré llegado, yo creo, a la página 7 o así, y luego lo dejé reposar el libro. Lo reemplacé por otras lecturas porque no logré conectar primeramente con este hervidero de palabras, pero resultó ser que afortunadamente un fin de semana me enfermé del estómago y mis tripas me obligaron a quedarme en casa. Fue un regalo en verdad porque yo soy súper inquieta y hago muchas cosas y salgo bastante, y si no salgo estoy aquí en casa haciendo un montón de cosas, y si no estoy haciendo cosas estoy escribiendo, pero me cuesta leerme un libro de una sentada. Voy leyendo como espaciadamente casi todos los días, pero a trocitos. Sin embargo, ese fin de semana el libro me lo comí de una sentada. Considerando que tampoco podía comer mucho esos días porque estaba súper enferma del estómago. Entonces mi alimento fue temporada de huracanes. De eso han pasado varios meses, y recién ahora he vuelto a no a releerlo, pero a volver a él, a rehojearlo. Entonces estoy súper contenta de finalmente poder hablar de temporada de huracanes. Este episodio lo pateé bastante porque le tenía un poco de miedo hablar de temporada de huracanes, porque tiene mucha chicha, como dicen acá en España, tiene mucha carne de donde morder. Puede sonar exagerado, pero yo creo que temporada de huracanes apuesta a ser un futuro clásico de la literatura mexicana, como lo fue o lo sigue siendo Cien años de soledad en Colombia, Rayuela en Argentina o El seno pájaro de la noche en Chile. Sí, yo creo eso. Creo que tiene una ambición de pulpo, un pulpo endemoniado, que tiene la intención de tocar cada tema de forma profunda, de echarle sal a todas las heridas que se pueden carcomer en 220 páginas. Así es el afán universalista de temporada de huracanes. Y cuando digo universalista me refiero al fondo, no a la forma, porque es cierto que la narración de esta novela está llena de jergas, de creencias locales, de referencias mexicanas, de comidas, de pinche, pinche, pinche cabrón. O sea, pinche está a cada rato. Pinche yo creo que es la palabra que más se repite. Y sin embargo es extraño porque lo entendemos muy bien. O sea, yo al menos no tengo una cotidianidad mexicana en la que moverme y logré entender creo que bastante bien este libro y realmente conectar con él. Y creo que eso es lo que tienen los textos que poseen un alma universal, que logran dibujar de una forma muy exhaustiva una sensación específica o una atmósfera. Entonces yo creo que hacen este ejercicio poético de que nos llevan al límite de la representación. Porque, claro, la representación artística, me voy a poner de las filosóficas, pero de verdad lo pienso así. Yo creo que la representación artística es muy limitante, obviamente, porque una representación no es una realidad, pero cuando nos acerca mucho, mucho a ese límite entre representación y realidad, se te ponen los pelos de punta. Y es lo que me pasó a mí cuando fui avanzando en temporada de huracanes. Se me tambalearon los límites éticos, los valores universales, incluso esta sensación de suciedad, de espíritus malignos, de... Bueno, que igual es lo que tiene el terror, aunque este no es un libro de terror, pero tiene estos dejos oscuristas que obviamente deja que la protagonista sea una bruja. O sea, no podemos obviar que la protagonista es una bruja. Estoy hablando súper rápido, lo siento, pero vengo como muy acelerada del coloquio y como con la adrenalina a tope. He sido tristemente interrumpida. No, he sido exiliada de mi espacio de grabación, así que ahora me vine a mi otro espacio de grabación. Bueno, como estaba hablando, este libro es muy multifacético. Bueno, no sé si multifacético es muy
multitemático. Entonces quiero declarar desde ya que va a ser imposible tocar todos los temas que aborda temporada de huracanes. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que lo tengo que decir porque siempre se van a quedar cosas en el tintero cuando hablamos de una obra literaria. Obviamente no se puede ser 100% exhaustiva, menos aún en un formato auditivo, que no intento como también hacerlo lo más cercano posible y abordarlo desde la experiencia, dejar atrás un poco como el entrenamiento académico de la lectura literaria. Entonces, Dios, hay un bebé llorando a todo ritmo en la calle. Entonces, bueno, me quiero centrar en dos cositas para desmenuzar en este episodio. En primer lugar, existe un vínculo histórico entre las brujas y este concepto que tenemos del diablo. Tenemos una imagen antiquísima que yo creo que se agudizó sobre todo en la época de la Inquisición. Esta imagen de mujeres reunidas en aquelarres, rindiendo culto al diablo, penetradas por el diablo, mujeres que son brujas y que por el solo hecho de realizar brujería ya tienen un vínculo sexual y especial con el demonio, ¿no? Con este macho cabrío, este ser que no es humano, pero tampoco es Dios porque es un demonio, tiene cachos como mitad demonio, mitad cabra. También es una visión muy cristiana la de la bruja, que yo creo que se conecta directamente con Eva, dado que Eva supuestamente fue la responsable de la expulsión del paraíso y no Adán. En este caso vemos cómo históricamente a las mujeres se nos ha estigmatizado de traidoras, lujuriosas, mujeres vendidas al poder del mal. Y lo digo muy entre comillas porque entendemos que esta estigmatización en realidad tiene mucho de miedo al poder femenino y sobre todo intenciones políticas permanentes que siempre han pretendido arrinconar a las mujeres a la esquina de la no decisión, a la esquina del silencio. Ese arrinconamiento, esa violencia que sigue hasta el día de hoy lamentablemente con esta... han cachado que hay hombres que cuando quieren callar a una mujer y no... Obviamente estoy hablando en términos súper generales ya. Como que la tratan de loca, de histérica, como que aluden mucho a su salud mental, a nuestra salud mental. Yo creo que eso también tiene que ver con esta herencia anti-brujeril o bueno, que siempre van a encontrar como formas de silenciarnos, ya sea porque supuestamente somos brujas, supuestamente tenemos el demonio adentro, supuestamente estamos locas, supuestamente somos histéricas, supuestamente somos las tóxicas. Y yo creo que va dependiendo de la moda. Ahora está de moda que todos somos tóxicos. Mañana va a estar de moda que somos, no sé, esotéricas, magas, brujas, irracionales, acuáticas. Creo que tiene que ver mucho con este imaginario de la bruja, de la antimagia. Y quiero hacer un paréntesis dentro de este paréntesis, porque me recuerda mucho la figura de Eva a la serpiente de la Biblia, obviamente, que me parece increíble y hermosa el concepto de la serpiente. O sea, yo creo que uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y sobre todo porque en los últimos meses he estado yendo a Kundalini, a Yoga Kundalini. Y la Biblia precisamente nos muestra la imagen de una serpiente como un portavoz del mal, un portavoz también del conocimiento. Es la representación del diablo. Y en el yoga kundalini, por ejemplo, se ve a la serpiente como la representación de la energía vital que recorre toda nuestra columna hasta llegar a nuestra coronilla. Y es una energía muy física y poderosa que solemos mantener dormida y apaciguada, tal y como se ha buscado durante tantos siglos apaciguar y dormir y callar la voz de las mujeres. Esta serpiente para mí no solo es la metáfora del conocimiento,
sino que también es la incitación al conocimiento, ¿no? La serpiente es la incitación al conocimiento, es la incitación a morder de esta manzana. Y es también un llamado a la propia creatividad humana, a esa creatividad a la que aspira Eva. Y creo que también es el poder vital, el poder físico y psicológico, pero también la increíble capacidad de transformación que tenemos los seres humanos y que tienen las serpientes. Al menos desde mi punto de vista, una serpiente es también un animal alquímico, es un animal que nos remite a la mudanza, al cambio de piel, a poder sortear el barro, reptarlo, salir de allí y más encima salir con ropa nueva. O sea, es como heavy. Después de que te arrastraste, salís con ropa nueva, con casa nueva, tienes piel nueva y eres una serpiente toda divina, más encima de que podía envenenar a quien se te cruce. Encuentro muy, muy heavy la imagen de la serpiente. Bueno, cierro este paréntesis del paréntesis para comentar otro tema que va a ser constante en temporada de huracanes, que también tiene que ver con la sexualidad y con el poderío que tiene el deseo sexual sobre nosotros los seres humanos, que muchas veces se alude al deseo sexual como algo involuntario que gobierna. Yo no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento, pero bueno. Y en este sentido, hablar del deseo sexual inevitablemente nos remonta a hablar a la idea del amor. Entonces, quiero contarles de otro personaje protagónico de este libro, que es Luismi, como Luis Miguel. El Luis Miguel que todos conocemos. No, mentira, es el Luismi de temporada de huracanes. Nada que ver con el de Sol en la playa. No, así es la canción, ¿no? Cuando calienta el sol aquí en la playa. Ya, no, ese no. Este Luismi es un muchacho desgraciado. No sé cómo referirme a él porque mi cabeza funciona mucho en blanco y negro. No, como que los grises me cuesta verlos. Y si hay un blanco y un negro y el negro es lo malo, pues el Luismi es negro negro como una noche de verano. Es un chico joven, un hijo directo de la precarización y del abandono, drogadicto, alcohólico, machista. Y junto con la bruja entablan una especie de relación muy dependiente. Ella se enamora profundamente de él, pero él de ella busca dinero, drogas, sexo, compañía, fiesta, evasión. Y hay una vergüenza constante que pesa sobre Luismi por dormir con la bruja, no solo por las malas y diabólicas lenguas que construyen el imaginario que tiene el pueblo sobre la bruja, sino porque en realidad la bruja es una mujer trans, diríamos hoy en día. Considerando el ambiente extremo y hostil que vive la Matosa, o sea, el pueblo, para los que realmente conocen a la bruja y que saben de su realidad en el libro, la consideran simplemente como el maricón. Les hice spoiler, espero que no. Y si así fue, por favor no huyan de este libro. El punto es este: la bruja siempre espera a Luismi siempre vuelve a la bruja, y la bruja tiene un dolor profundo de amor. Es como una pena gigante que nosotros la podemos ver, aunque no esté tan explícito en el libro, pero en el fondo es un alma muy compasiva y muy solitaria. Como suele pasar con este tipo de personajes, ¿sabes? Que es como un poco un personaje muy mártir, muy cristiano, muy el conde de Montecristo. Es una oveja negra que por dentro tiene el corazón súper blando y vamos a empatizar rápidamente con la bruja, o al menos eso me pasó a mí. ¿Será que yo también tengo un alma de bruja? Es probable. Cuando se cuenta la historia de infancia de la bruja, en ese tiempo llamada la bruja chica, se dice de su madre lo siguiente: después de la muerte de don Manolo, no volvió a conocérsele hombre alguno a la hechicera. Y pues como si ella misma se la pasaba echando pestes de los varones, diciendo que eran todos unos borrachos y unos huevones, unos pinches perros revolcados, unos puercos infames, y que antes muerta que dejar que cualquiera de esos culeros entrara a su casa, y que ellas, las mujeres del pueblo, eran unas pendejas por aguantarlos, y los ojos le brillaban cuando decía eso,
y por un segundo volvía a verse hermosa de nuevo. Esta cita me recuerda a Rata de dos patas, animal rastrero, te odio y te desprecio. Qué buena la canción. Ya. Esa percepción de los hombres va a ser una constante en el libro, ya que la violencia de género, el machismo exacerbado, la homofobia, serán aspectos que acompañan a los estereotipos masculinos de la historia. Hombres borrachos, engañadores, infieles, adictos, sexualmente promiscuos, mentirosos y asesinos. Suena como algo que todavía pasa, ¿no? Suena a femicidio, a Ciudad Juárez, a una realidad que terriblemente está presente todavía. En este sentido, el segundo tema que me gustaría recalcar es la visión de la fuerza femenina que hay a lo largo del libro. Una visión que está muy lejos de ser una denuncia feminista, creo yo, pero que inevitablemente va a tocar ese tipo de crítica. Yo creo que la novela se puede leer desde una perspectiva de género totalmente. Desde ya toca de cerquita la violencia homofóbica, toca el femicidio y también exacerba desde el punto de vista de los personajes hombres las características que se supone que tenemos las mujeres en contraste con ellos. Eso que dicen que somos sensibles, cuidadoras, preocupadas, sentimentales. Entonces la figura de la bruja reúne todo esto, creo yo, aunque igual es bastante implícito. Y sobre todo reúne el romanticismo, un romanticismo que parece estar muy escondido debajo de las piedras, pero que emerge desde lo abyecto, desde la decadencia. Entonces les voy a leer un fragmento que narra cómo eran las supuestas orgías y fiestas en la casa de la bruja, quien era rodeada y visitada constantemente por los muchachos del pueblo, por la banda, como se dice en la novela. La banda de, como la pandilla, no la banda de la banda planta. Ando tirando chistes muy malos hoy día. Como que me quiero resfriar, yo creo que es por eso. Ando con la garganta media tomada. No es que sea fome. Bueno, les leo. Porque la bruja siempre estaba invitando a las chelas y el alcohol y a veces hasta las drogas, con tal de que la banda se quedara en su casa, de donde ella casi nunca salía, una casota que se alzaba en medio de los cañales de la Matosa, justo detrás del complejo del Ingenio, una construcción tan fea y repelente que a Brando le parecía el caparazón de una tortuga muerta, mal sepultada en la tierra, una cosa gris y sombría a la que entrabas por una puertecita que daba a una cocina cochambrosa y después avanzabas por un pasillo hasta llegar a un salón muy grande, lleno de puros triques y bolsas de basura, con unas escaleras que subían hacia el segundo piso, a donde nadie nunca pasaba, porque el choto se emputaba si veía que ibas para arriba. Y justo debajo de las escaleras había una especie de sótano en donde la bruja hacía las fiestas. Una sala con sillones y bocinas y hasta luces de colores, como las de los sonideros de los bailes de Matacocuite. Bien pinche loco el asunto, porque luego de recibirlos e instalarlos en aquella especie de mazmorra, el pinche maricón se desaparecía y regresaba sin el velo y todo maquillado de fantasía, y hasta se ponía pelucas de colores con brillitos, y ya cuando todos estaban al punto, cuando ya todos estaban bien borrachos o bien puestos con la marihuana que la bruja sembraba en su huerta y los hongos esos que crecían debajo de las boñigas de las vacas en la temporada de lluvias y que el puto recogía y conservaba en almíbar para poner bien locos a los muchachos que la visitaban, bien insanos y bien debrayados, con las pupilas como de criatura japonesa y las bocas abiertas a causa de todas las cosas que alucinaban, que las paredes se derretían, que las caras se les llenaban de tatuajes, que a la bruja le salían cuernos y alas, y la piel se le volvía roja y los ojos amarillos. Entonces la música comenzaba a brotar de las bocinas y el choto se paraba en aquella especie de escenario que había montado al fondo del cuarto, rodeado de reflectores, y comenzaba a cantar, o más bien a lanzar berridos, con esa voz culera que nunca conseguía alcanzar
las notas altas de aquellas canciones que Brando bien conocía, porque eran las mismas rolas que a su madre le gustaba escuchar mientras hacía el quehacer, las que transmitían en la estación de música romántica del pueblo, rolas más bien tristes. ¡Wow! La bruja se las trae. La bruja de Buta Karaoke. Me identifico con ella. Hace tiempo que no voy a un karaoke. Esta imagen de la bruja como un ser sensible no es una imagen que se construye desde un principio. Es una imagen que se va a ir construyendo a lo largo del libro y creo que precisamente eso hace que tenga una construcción de personaje tan brutal temporada de Huracanes. Creo que a pesar de que es un libro que no cae en ser un libro intimista, por ejemplo, sino es una narración de tomo y lomo en tercera persona, sí que tiene muy adheridas las historias de sus personajes, sobre todo de los principales como Luismi, como la bruja, como Munra, que también va a ser un personaje muy interesante, o Norma, perdón. Entonces creo que ahí está la fortaleza, además del... Va a pasar una ambulancia. Creo que ahí está la fortaleza de este libro, en la construcción de los personajes, muy honesta, como decía, muy transparente, casi como que pudiese tocar la realidad con la representación que hace de ellos. Creo que cuenta una historia hecha de las historias de cada uno de ellos, que logra hacer una especie de biografía tan vívida y tan nítida que es muy fácil para nosotros, como una vez que le agarramos el ritmo a este libro, pues leerlo de una sentada y impregnarnos de esta jerga, de este pinche temporada de huracanes, impregnarnos también de esta cosa oscura, de esta temporada de huracanes que a mí me suena mucho a una temporada en el infierno de Rimbaud, esto abyecto y muy... Creo que es un libro que no es de terror, pero que sí te deja sensaciones bien terroríficas. Y tampoco es una novela de narcos, como también leía en un paper para preparar este capítulo. No es un libro de... no es una novela narcotípica, por así decirlo, que al parecer es un tema muy recurrente hoy en día en la literatura, yo creo, de Latinoamérica, sino que reúne mucho más y logra esta universalidad, como decía en un principio, de tocar distintos temas y aristas con una profundidad muy, muy heavy, que a pesar de la lejanía nos hace identificarnos mucho. Al menos a mí me tocó mucho la fibra feminista, el hecho también de hablar de tradiciones y de magia negra me causó mucho interés, porque el tema como de las energías o del esoterismo, como le quieran llamar, a mí se me hace muy ameno. Es un terreno cómodo para mí y la verdad es que lo leí con mucho placer. Estaba así como, o sea, terminé el libro y se me voló la cabeza. Así que invitarlas a leer Temporada de Huracanes. Invitarles también al próximo capítulo del podcast, que espero sea la próxima semana. Y muchas gracias por escucharme hoy. Puedes seguirme en mi Instagram para ver otras cositas de literatura y ver los textos que yo subo, míos y de otras personas. Es Graciela Olave Ramos, todo junto. Y nada, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.